Jueves 15 de abril 2021, Foro CHAP, El Salario. Continuando con su programa de foros virtuales, la Comisión de Formación del Comité Central de Bandera Roja me ha asignado la tarea de iniciar hoy esta actividad. Por lo tanto, agradecemos a la Comisión la organización, la promoción y la instalación del auditorio virtual, y particularmente agradecemos a nuestro camarada Diego Casanova, que estará en la moderación de la actividad. Hablar sobre salarios, se me ocurre pasearnos por la etimología del término, también conocido como estipendio, emolumento, paga, honorario. Pero en todo caso, el término adoptado por la teoría de la ciencia económica es el de salario. Nos remontaremos a una época de la civilización humana cuando la sal era un mineral muy preciado por su propiedad de contribuir a la conservación de los alimentos. Los soldados romanos, justamente dedicados a la custodia de los salitreros, recibían como parte de su retribución por su actividad una porción de sal. Es bueno señalar que esto no tiene una constatación científica precisa. Tal vez haya algo de leyenda o de mitología en esto. En todo caso, nos interesa hoy el salario como categoría dentro del conjunto de relaciones que corresponden al modelo de producción capitalista. Vamos a partir de ese momento cuando ya está consolidada lo que se conoce como la acumulación originaria. Un puñado de individuos son propietarios de las tierras, son propietarios de las plantas industriales, son propietarios de los medios de transporte, son propietarios también de las herramientas, desde las más básicas hasta las más sofisticadas, y también son propietarios del capital dinerario que pone en funcionamiento todo este sistema. Por otra parte, tendremos a millones de individuos desprovistos de toda propiedad que no tienen otra forma de sobrevivir sino vendiendo su fuerza de trabajo, su capacidad física y su capacidad intelectual. De esta manera, la fuerza de trabajo entra a la órbita de las relaciones mercantiles del modelo de producción capitalista como una mercancía. Como una mercancía con todas las propiedades correspondientes. Tiene un valor de uso, tiene un valor de cambio, está sujeta a las oscilaciones producto de la oferta y la demanda, y tiene un precio. El precio de la fuerza de trabajo es lo que vamos a conocer como salario. En los próximos minutos, con la ayuda de conocimientos elementales de la ciencia económica, voy a tratar de acercarme a que conozcamos el contenido y las funciones de la categoría salario dentro de este conjunto de relaciones mercantiles. Conocer estas relaciones significa adentrarnos a lo que fundamenta las relaciones de explotación y de acumulación en el modelo de producción capitalista y la lucha histórica de los trabajadores por reivindicar esa remuneración, ese salario, está en el centro de la lucha de clases en la sociedad capitalista, la lucha entre la burguesía frente a la lucha del proletariado.
Así es como nos vamos a conseguir con el proletariado, conformado por millones de individuos que no tienen otra opción para sobrevivir sino vender su fuerza de trabajo, y con la burguesía, propietaria de los medios de producción y regente del Estado, cuya fuerza coercitiva sostiene y controla este régimen de dominación y de explotación. En esta confrontación ha estado siempre el tema de la fuerza de trabajo, su precio, su manera de ser remunerada. Y a lo largo de la historia han sucedido un conjunto de eventos protagonizados por la clase trabajadora en confrontación contra la burguesía, realización propia de la lucha de clases. En algunos eventos la clase obrera ha salido derrotada, en otras ha logrado triunfos parciales sobre la burguesía. Y también en el terreno de la teoría igualmente ha tenido lugar esta lucha. La filosofía, la teología, la sociología apologética a este modelo de dominación ha conseguido los argumentos que soportan las relaciones de dominación y dan sustento a muchos de sus conceptos. Ahí encontramos, por ejemplo, ese innato ánimo de lucro en el individuo, de donde parte Adam Smith todo un conjunto de elaboraciones en la teoría económica, y así por el estilo. E igualmente, por otra parte, han tenido también lugar un conjunto de eventos con el propósito de reivindicar las condiciones de miseria de los trabajadores. Han surgido un conjunto de fórmulas que desde ahora podemos ver muy curiosas. Los famosos falasterios de Fourier, el famoso concepto del capitalismo equitativo de Saint-Simon y el capitalismo o socialismo cooperativo del precursor de las cooperativas, Owen. Todas estas ideas y fórmulas poco científicas o en nada científicas algunas, buscan la manera también de resarcir y de reivindicar las condiciones materiales de los trabajadores. Justamente el valor y la importancia de la investigación marxista de la ciencia económica radica en darle a este régimen, desde la perspectiva del materialismo histórico, su ubicación en la derivación de la evolución del hombre y la materia, y darle también respuesta a muchas de las incógnitas que quedan en pie luego de la investigación de la economía clásica inglesa, que se podría decir era lo más avanzado para la época en el mundo. Conocer la dinámica del trabajo asalariado es conocer el fundamento sobre el que descansa todo el sistema capitalista de producción. Para hacer una precisión más concreta de eso, debemos conocer algunas definiciones, entre ellas, valor del trabajo. Valor del trabajo o de la fuerza de trabajo fue un tema que constituyó en su momento un gran embrollo para la investigación de los economistas clásicos. Ellos intentaron, a partir de algunos datos fortuitos como el precio necesario de los fisiócratas o el precio natural de Adam Smith, llegar a ese dato. Sin embargo, se consiguió en una calle ciega donde para conocer el precio del trabajo, el precio de la fuerza de trabajo, debían entonces calcular el costo de la producción de la mercancía fuerza de trabajo. Es justamente la investigación científica de la economía con Carlos Marx, donde llega a precisar y a establecer que el valor de la fuerza de trabajo es igual al valor equivalente a los bienes esenciales que necesita el trabajador para vivir, cumplir diariamente con una jornada y mantener una familia, que es la garantía de la reproducción y de la perpetuación de la fuerza de trabajo. Y ese es un dato totalmente concreto y objetivo, que tendrá variaciones de tiempo y de lugar. De tiempo porque en la medida en que evoluciona el mundo y se
producen adelanto científico-técnico, ese valor pudiera disminuir. E igualmente de espacio, porque en una geografía del mundo es posible que un sujeto o una familia requiera un conjunto de bienes esenciales que sea diferente más o menos que en otra parte de la geografía del mundo. Sin embargo, es un dato, digamos, objetivo y concreto. Conocido esto, yo me voy a permitir reproducir acá una cuenta de matemática muy elemental que está expuesta en el estudio marxista, primer tomo del Capital, en el estudio de este tema, y que con él intentaré, usando también un signo monetario diferente al que está expuesto en esa literatura, explicarme sobre una matemática, repito, muy básica y elemental. El trabajador va al mercado de trabajo, se consigue con el representante patronal, con él pacta una jornada de trabajo en la cual se desplegará el valor de uso de su fuerza de trabajo. A cambio pacta un salario que, como decimos, es el precio de la fuerza de trabajo o del trabajo. Al final de la jornada, el trabajador recibirá su paga, digamos $10, que será igual, repito, al valor de la fuerza de trabajo desplegada por el trabajador. Sin embargo, cuando nos acercamos, como dice el estudio científico marxista, a desentrañar esta realidad, nos encontramos que el despliegue del valor de uso durante la jornada de 8 horas ejecutada por el trabajador generó un valor o un producto de valor igual a, digamos, $20. Quiere decir entonces que el trabajador recibió por un producto de valor que generó de $20, recibió a cambio $10. Pero esos $10 son igual al valor objetivo y concreto de la fuerza de trabajo de ese individuo. Entonces, como vemos, el salario, el precio de la fuerza de trabajo, comprende una forma transfigurada que oculta un trabajo excedente y oculta un plusvalor, el cual es apropiado por el capitalista. Y ahí está la fuente de su acumulación, de su reproducción y de la ganancia del capital. Entonces, conociendo esta realidad, podemos conocer y podemos establecer que es sobre la base del trabajo asalariado que existe el modelo de producción capitalista. Esta forma transfigurada esconde entonces, como vemos, un fraude sobre el cual está establecido todo el basamento jurídico y político en el Estado capitalista. Y es justamente sobre esa base que se sientan los argumentos de la apologética afín al modelo de producción capitalista. Ese precio de la fuerza de trabajo sufre indudablemente variaciones, como hemos dicho, producto de la oferta, producto de la demanda, y va también en sus tipos conocidos, tanto el salario por tiempo o el salario por pieza. Siempre el capitalista se va a garantizar el plusvalor, que significa la única forma de acumulación y la única forma de obtener ganancia en el modelo de producción y explotación capitalista. Han transcurrido 200 años
de aquel momento, donde operó en Inglaterra como economía capitalista por excelencia del momento, la reproducción simple del capital, y se manifestaron en todo su esplendor las categorías y las leyes establecidas por la ciencia económica y la investigación realizada por Carlos Marx en su estudio de la ciencia económica. Y a partir de allí se han establecido convencionalismos que hoy son reconocidos y asumidos en todo el mundo. En Nueva Zelanda, por primera vez, luego de la huelga marítima de 1890, se instauró la Ley de Arbitramiento y Conciliación Industrial, que estableció un emolumento mínimo para los trabajadores. En 1919 la OIT también estableció algunas medidas para proteger y para establecer un ingreso mínimo para los trabajadores. Y en su convención de la OIT 1928, el convenio 26 establece definitivamente el salario mínimo vital para los trabajadores del mundo. Igualmente, la Constitución mexicana en 1917 también establece el salario mínimo. Y en Estados Unidos, uno de los primeros estados de la Unión, en 1912 se estableció un emolumento mínimo, que fue un mandato refutado por el Tribunal Supremo norteamericano. Sin embargo, luego, en 1938, también definitivamente se instaura un emolumento mínimo, en este caso de $0.25 la hora para los trabajadores en los Estados Unidos. En Venezuela, ya la Constitución de 1936, en su artículo 81, contemplaba también un emolumento mínimo para los trabajadores. Más recientemente, en la Constitución de 1999, se establece el artículo 91, que dicta con mayor precisión que el salario para los trabajadores debe tener como referencia el costo de la canasta básica alimentaria para los trabajadores venezolanos. Es importante señalar que aquí es donde se ve claramente cómo se filtra el despropósito liberal que se cuela en esta Carta Constitucional venezolana, porque no habla de que debe ser igual a la cesta básica, dice que debe tener como referencia la cesta básica de alimentos. Sin embargo, bueno, es un artículo sobre el cual se sostiene buena parte del discurso que hoy se levanta en Venezuela para defender el salario en una economía que está, como sabemos, devastada, totalmente destruida. El salario como precio de la fuerza de trabajo está seriamente afectado, al punto que pudiéramos decir, como lo sostienen expertos economistas, que por lo menos los trabajadores dependientes de la administración pública han visto desaparecer claramente el salario mínimo. Son cifras realmente irrisorias las que reciben como paga los trabajadores de la administración pública en su gran mayoría y a todos los niveles. Y esto responde a una realidad que tiene que ser claramente objeto de nuestra lucha y de nuestro debate en este momento. Una de las razones que vamos a encontrar de esta situación es la propia realidad de la economía venezolana.
que a pesar de que durante mucho tiempo el salario mínimo en Venezuela se ha mantenido dentro de unos parámetros que permitían suficientemente una vida para los trabajadores y su familia, hoy vemos que eso está totalmente desvanecido. Y justamente la realidad de la economía venezolana obedece básicamente a ese proceso de destrucción que ha operado bajo el régimen que hoy usurpa el poder en Venezuela. La destrucción del aparato productivo tanto en el campo como las plantas industriales en las ciudades ha generado condiciones realmente desastrosas para los trabajadores, al punto de que la mayoría de los trabajadores venezolanos sobreviven con salarios muy por debajo de lo que pudiéramos decir es el precio o es el valor de la fuerza de trabajo. Y esta realidad no puede tener otra significación, sino que plantea un desafío para los trabajadores venezolanos y un desafío para quienes desde posiciones de vanguardia debemos asumir una lucha por reivindicar las condiciones de los trabajadores. Y no será posible en Venezuela una recuperación efectiva de ese salario si no existe la posibilidad de una verdadera recuperación de la estructura económica venezolana. Como está planteada por la ciencia económica, el valor de las mercancías siempre tienden a corroborarse en su valor real, de tal manera de que la mayoría de los bienes esenciales que hoy consumen los venezolanos tienen en su valor real un costo que es muy por encima de las capacidades del poder adquisitivo de los pírricos salarios que se devenga en Venezuela. Esta realidad, por supuesto, tiene implicaciones de orden económico bastante complejo, pero vemos en él una situación que, repito, desafía el poder y la posibilidad de organización y de lucha de los trabajadores para reivindicar ese emolumento mínimo que consiste en el salario mínimo vital. Un poco enfocando la realidad venezolana y el papel de los trabajadores, debemos recordar que en el 2002, recién estrenado el régimen, se produce una crisis de gobernabilidad que tuvo como origen la lucha de los trabajadores petroleros buscando reivindicar su contrato colectivo. Sin embargo, un trabajador petrolero promedio en aquel momento devengaba algo más de $500 frente a una canasta básica que se cotizaba más o menos en $400. Y los trabajadores en general, entre salario y lo que denominan un bono alimentario, redondeaban una cifra en bolívares que al cambio significaban algo más de $370, lo que significaba un poder adquisitivo apreciable. Justamente a partir de ese momento toma el régimen la determinación de colocarse al servicio del bloque imperialista liderizado por China, buscando la manera de sostenerse en el dominio y el control del Estado venezolano. Desde allí se inicia una ejecutoria económica que tiene como resultado la destrucción del aparato productivo,
las plantas industriales en las ciudades, la destrucción de la capacidad productiva en el agro venezolano, lo que da como resultado un empobrecimiento y empujar a la miseria a millones de trabajadores, por la vía de crear porcentajes históricos del desempleo y desempleo abierto, por la vía de empujar a la inmigración forzada también a otros millones de venezolanos como un fenómeno social sin precedentes en la historia de este país. Lo que sigue es las ilusiones del régimen, su política monetaria, mucho alarde en la discursiva, diciendo que se han generado una cantidad de decretos o incrementos salariales como nunca antes en la historia de Venezuela. Lo que la realidad contrasta es que simplemente son ilusiones. La capacidad adquisitiva del salario del trabajador venezolano está totalmente destruida. Es irrisorio lo que obtienen los trabajadores de la administración pública, ni siquiera se puede denominar salario como dicen los expertos. En Venezuela se produjo una destrucción de la capacidad de producción de riqueza que crea unas condiciones económicas que lleva a padecer la miseria a sus trabajadores y al pueblo en general. En la primera reunión que hicimos de la Comisión Obrero Sindical Nacional en este año, hemos levantado como propuesta atender el asunto de los trabajadores con un pliego económico reivindicativo cuyo centro tiene que ser el asunto del salario. Eso necesariamente pasa por concitar la unidad de criterios y la unidad de propósitos de todo el movimiento, tanto en la estructura regular del movimiento gremial sindical como otras instancias que se han creado a través de la lucha. Los trabajadores han estado presentes, la lucha de los trabajadores de Guayana, la lucha de los trabajadores petroleros, la lucha de los trabajadores de educación y de la salud han dejado buenas páginas consecuentes con la lucha y con la valentía de enfrentar la política del régimen. Pero se trata efectivamente de organizar una fuerza lo suficientemente poderosa para dar al traste con los intereses del imperialismo y de su régimen en Venezuela. Los trabajadores venezolanos debemos enfrentar un futuro de convertirnos simplemente en esclavos, de vivir en la miseria y en la pobreza, sosteniendo a una cúpula que tiene el dominio en la burocracia del control del Estado y el servicio de la nación y su entrega a los intereses imperialistas. Se trata de una dilemática donde los trabajadores venezolanos debemos levantar, principalmente quienes asumimos el papel de vanguardia de la clase, las consignas y las plataformas de lucha que nos lleven de verdaderamente a conquistar una reivindicación en términos de lo económico y en términos de lo político. Esto contrasta indudablemente con algunos criterios que dicen que lo principal es en este momento atender el problema de la crisis de la quiebra institucional del Estado y que luego habrá que resolver el problema económico. Somos de la idea que no hay contradicción, que en la medida en que construyamos una fuerza, que organicemos a los trabajadores, organicemos todo el pueblo por sus intereses primarios, que son sus condiciones de vida, sus condiciones de alimentación, sus condiciones de vivienda, sus condiciones de transporte, vamos construyendo una fuerza que afiliada a otras líneas de la estrategia pueda convertirse en una fuerza que efectivamente dé al traste con la dictadura. Se trata de una lucha y de un debate que está vivo, que hay que mantenerlo, que hay que saberlo trabajar a nivel de los aliados, a nivel de los sectores que están efectivamente en la calle, en la lucha y en el reclamo diario, para poder entendernos, para poder concitar la unidad necesaria y con la fortaleza suficiente para los objetivos que tenemos planteados. No es una confrontación fácil, enfrentamos una estrategia que de intereses estratégicos de carácter universal, pero en ella los trabajadores debemos batirnos, no es en otra realidad, es justamente en esta donde debemos nosotros desplegar
nuestras ideas y desplegar nuestra fuerza para defender nuestras condiciones de vida. Apreciados camaradas, en resumen esa es la exposición que puedo traerles hoy. Espero haber contribuido con mi participación a que se despierten pues las opiniones, las preguntas, que puedan enriquecer, esclarecer un tanto más este tema sobre el salario en Venezuela, y que de alguna manera eso contribuya a darle impulso y darle empuje a las iniciativas del partido en el movimiento de los trabajadores. Gracias por su atención.